buenas tardes. Como todos los sábados, estamos aquí en Visión 7 Internacional. Y es un día muy especial porque estamos cumpliendo 10 años. Exactamente. 10 años ininterrumpidos en la televisión pública en este programa, así que tenemos un programa especial, más allá de la información que también le vamos a dar, por supuesto, que hay un nuevo líder laborista en el Reino Unido, muchos otros temas, que preparamos un informe sobre violencia en Estados Unidos, pero me parece que hoy lo más importante es que en la televisión pública hace 10 años de manera interrumpida que estamos haciendo este programa. Visión 7 Internacional y, por supuesto, con invitados sorpresa. Hay varias sorpresas, pero bueno, nuestra invitada sorpresa va a estar en el segundo bloque donde vamos a tratar el tema de los refugiados, un tema que por supuesto choqueó muchísimo no solo a la sociedad europea sino mundialmente, e incluso en este momento estaba leyendo que en Hamburgo hay manifestaciones de 7.500 personas con bastante represión diciendo no queremos nazis, no queremos hooligan y no queremos racistas, para dar la bienvenida, para ver cómo se soluciona de manera positiva el tema de los refugiados. Pero también salió, por supuesto, el otro costado, el costado interesado, el costado que saca ventaja de este drama humano. Así que vamos a ver un informe sobre eso y a conversarlo con nuestra invitada sorpresa de hoy. Y los tiroteos y matanzas que ocurren casi a diario en los Estados Unidos reabrieron el debate sobre la libre tenencia de las armas. En 2012, James Holmes era un estudiante de 24 años en el doctorado en neurociencias de la Universidad de Colorado. Ahora, 3 años después, su futuro es más previsible. Pasará el resto de su vida encerrado en una prisión de máxima seguridad sin opción a la libertad condicional. El comienzo del fin para Holmes comenzó el 20 de julio de 2012, cuando entró al cine Century 16, donde se estrenaba Batman, el Caballero de la Noche. Ataviado con una máscara de gas y el pelo teñido de rojo, comenzó a disparar contra el público matando a 12 personas e hiriendo a otras 70. Sobre la segunda semana de agosto, un jurado de 9 mujeres y 3 hombres lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque no logró la unanimidad necesaria para dictaminar la pena de muerte que todos presagiaban. El caso Holmes es solo uno de los cientos de asesinatos masivos cometidos durante los últimos 15 años en el país y forma parte de una estadística que crece vertiginosamente. Dependiendo de cómo se cuente, entre 10 y 15 veces al año, Estados Unidos entra en un luto colectivo por tiroteos en escuelas, universidades, templos de oración o el propio hogar. El más reciente de ellos, en junio pasado, en la iglesia metodista afroamericana de Charleston, cuando un joven blanco de 21 años ingresó en plena ceremonia y disparó contra la audiencia, asesinando a 9 personas. Según el FBI, entre la década de los 90 y el 2000, se registraron en el país unos 5 casos definidos como asesinatos en masa, es decir, que culminaron con la muerte de más de 4 personas. Entre el 2000 y el 2008, esa cifra subió a 12 anuales. A partir de 2008, el promedio de casos por año trepó a 16, lo que representa un aumento del 200% en 25 años. Para algunos, como John Alan Fox, profesor en criminología de la Universidad de Northwestern, estos índices podrían ser aún mayores a los publicados, teniendo en cuenta que el FBI no contabiliza como asesinato en masa los casos en los que mueren menos de 4 personas. La ONG Mother Jones, que investiga este tipo de tragedias, llega a conclusiones similares, aunque partiendo de cifras diferentes. Sostiene que desde 1982 se han presentado en el país 70 asesinatos en masa, una cifra menor a la que maneja el FBI, pero que solo incluye a los cometidos por un desconocido y en un sitio público.
Este registro de crímenes da cuenta que casi el 50% ocurrió en los últimos 8 años. Y lo que es más grave aún, el 25% de ellos se registraron en los últimos 2 años. De acuerdo con esta investigación, la mayor parte de estos ataques fueron protagonizados por hombres de raza blanca menores de 30 años y el 45% de ellos padecía algún problema mental ya registrado. El 75% de las armas utilizadas había sido comprado de manera legal, lo que es visto como una de las principales causas del crecimiento estadístico. En los Estados Unidos, el acceso a las armas es un derecho garantizado por la primera enmienda de la Constitución. Hasta aquí, cualquier proyecto encaminado a poner límites en este sentido se ha visto frustrado por el poderoso lobby de la industria armamentista. Se estima que actualmente hay unas 310 millones de armas en circulación en el país, un 60% más que hace 10 años atrás. Esa cifra incluye 114 millones de pistolas, 110 millones de rifles y 82 millones de escopetas, según datos de una comisión investigadora del Parlamento. La industria de armas de fuego en los Estados Unidos emplea a unas 230.000 personas y su facturación superó los 40.000 millones de dólares en 2014, de acuerdo con un informe de la National Shooting Sport Foundation. Por eso, no es extraño que el último esfuerzo del presidente Barack Obama, cuando en 2013 intentó resucitar la prohibición de la venta de armas de asalto tras la masacre en la escuela de Sandy Hook, naufragó ante la oposición republicana. En aquel atentado de diciembre de 2012, murieron 28 personas, 20 de ellas niños. El atacante, un joven blanco de 20 años, se suicidó antes de ser detenido. Otros ataques similares, según muestra el mapeo realizado por la ONG Mother Jones, recuerda los ataques en un cine de Colorado en julio de 2012, en un templo de Wisconsin en agosto de ese mismo año o en una fábrica de Minneapolis en septiembre de 2012. El registro da cuenta que desde 1982 se han producido al menos 70 tiroteos contra la población, con matanzas en 30 estados de la Confederación. 44 de los asesinos eran hombres blancos. Solo hubo una mujer en Goleta, California, en 2006. La edad media de los asesinos es de 35 años, aunque el más joven de ellos, Andrew Golden, tenía solo 11 años de edad cuando en 1998 asesinó a 4 niñas y una maestra en una escuela de Arkansas. Su padre le había enseñado a matar ciervos con un rifle cuando aún no había cumplido los 6 años. Un excelente informe de Fernando Ríos y Pablo Menghini, realmente excelente. Y a veces pasa con estos temas que son tan frecuentes, ¿no? Las matanzas en Estados Unidos son prácticamente cotidianas, que empieza a parecer que ya no es noticia. Y da la casualidad de que este tema, como lo íbamos a tener el sábado pasado, yo había recogido algunas cifras el sábado pasado y las actualicé para hoy. Y realmente, no sabes cuánto cambiaron. Me quedé realmente impactada, porque el número de muertes son más de 310 muertes en una semana. Y los asesinatos en masa, que aparecen muy bien reflejados en el informe, eran la semana pasada 229 en el año. Y esta semana ya sumaron 238, es decir, que en una semana sumaron 9 ataques masivos más en Estados Unidos. Esto es realmente impactante. En el año van 9.113 ataques muertos por situaciones de arma. Y esta lista, que yo lo saqué de un sitio que es Gun Violence Archive, todo en inglés, .org, son los casos reporteados y chequeados
Es decir, que son absolutamente ciertos. Debe haber muchísimos más. Lo que dice este sitio es que en los 3 meses que van del 25 de mayo al 28 de agosto, tomaron esta cifra como podían haber tomado otra, pero eran 2 fechas que coinciden con días festivos en Estados Unidos, el Memorial Day. Por ejemplo, bueno, en 3 meses hubo 8.153 heridos y 3.700 muertes en 3 meses. Bueno, recordemos que nosotros en estos 10 años hemos hecho más de un informe sobre este tema y la violencia. Y es interesante, vos mencionabas a una organización no gubernamental que recopila datos. En Estados Unidos hay muchas organizaciones no gubernamentales que recopilan datos de diferente manera respecto al tema de tenencia de armas, uso de las armas de fuego, asesinatos contra negros, contra blancos. O sea, hay tantas organizaciones justamente porque los números son impresionantes. De la misma manera que tantas veces hemos hablado y hemos hecho informe de la violencia en contra de los jóvenes al ser detenidos, principalmente los jóvenes negros. La semana pasada se difundió un video también que detuvieron al extenista James Blake de manera violenta, lo esposaron, lo arrojaron al piso, lo esposaron y porque lo consideraban sospechoso, lo confundieron con otro sospechoso. Y él tuvo que explicar que, bueno, que no tenía nada que ver, pero lo que a mí me llamó la atención del video, eso, más allá de la figura de James Blake, del tenista, fue cómo la gente que pasa al lado lo naturaliza totalmente. Absolutamente, sigue caminando como si no pasara nada, siendo que se ve a una persona, en este caso un agente de policía, de civil, que se tira encima de otra persona y lo esposa. Y pasan caminando absolutamente naturalizado. O sea, es una sociedad que ha naturalizado la violencia en sus múltiples formas que creo que es difícil de imaginar. Y realmente yo no puedo dejar de contraponerlo con algo que he contado en innumerables oportunidades, que yo en 1993 en La Habana, en Cuba, le pregunté a un periodista cuántas muertes violentas había habido el año pasado en La Habana. Y el periodista trata de hacer memoria y me dice, creo que hubo un caso. Y claro, yo no lo podía creer. Era periodo especial incluso, claro, en ese encima, momento. situación económica crítica, complicada. Le digo, ¿cómo? Crítica, me dice, sí, un crimen pasional, parece que fue algo familiar. Le digo, ¿pero qué? ¿Un solo asesinato? Y en un país donde la población civil en muchos casos incluso está armada, porque está el posible riesgo de una invasión, hay una preparación que hacen los cubanos. Y sin embargo... Tienen familiaridad con las armas. Tienen familiaridad con las armas, pasaron por el ejército, y sin embargo no lo ves. O sea, hay algo en esa sociedad, algo seguro, muy enfermo en esa sociedad. Además de la represión policial, que fue el caso que vos nombrabas del tenista, bueno, la discriminación contra los jóvenes, contra los negros especialmente, está el hecho de estos llamados lobos solitarios, o estos casos de alguien que aparece en una escuela secundaria, en un cine, en un shopping, y empieza a bajar gente. A mí no me gusta la expresión de lobo solitario, porque me parece que lo que hace... Ellos lo dicen, ellos ya lo lo sé. Así, ¿eh? Es como tomar a una excepción, es un caso individual aislado. Sí. Es un lobo que se sale de la manada y mata. No. Acá dentro de esa manada, los lobos solitarios, no es un lobo solitario. Es un síntoma, ¿no? De una sociedad que obviamente tiene a la violencia como eje estructural, porque no solo se ve en las películas, sino en su propia historia. No hay ninguna generación que no haya pasado por la guerra. Eso es un muy buen dato. Por ejemplo, bueno, a partir de Vietnam sabemos que se acabó lo que se llama la conscripción obligatoria y por lo tanto ya no hay soldados que son obligados a ir a la guerra, pero sí hay soldados voluntarios que por conseguir la green card o bien por que los convencen por alguna razón, se alistan. Pero la realidad es que se ve mucho también en las películas, todos dicen, sí, mi padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo en la Primera, o mi padre en Vietnam, en fin. Claro, la guerra aparece también como como parte del ADN de los norteamericanos. Es interesante esto de los veteranos, ¿no? Porque uno cada tanto ve generaciones con nuevos veteranos de la guerra de Corea, veteranos de la guerra de Vietnam, veteranos de la guerra del Golfo, de Irak, en el 91, veteranos de la invasión en el año 2003. O sea, hay como generaciones y generaciones de veteranos
Bueno, hay toda una estructura, ¿no? Una estructura psiquiátrica y médica para justamente los veteranos, porque muchos de ellos no solo llegan, por supuesto, lisiados, sino además psiquiátricamente mal. Hay muchísimos lugares donde esto es tratado y a veces me causa un poco de gracia eso cuando se piensa que el Estado, viste que está esa idea de que en Estados Unidos el Estado es chico. El Estado no es en absoluto chico, porque el Estado no solo tiene que bancar todo lo que tiene que ver con el ejército, con el Pentágono, con las armas, que es un montón de plata. Y eso es parte del Estado. Es parte del Estado, obviamente, parte de lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos, sino además todo esto postguerra, ¿no? Toda la parte postguerra que tiene que ver con lo que se le paga a las viudas o con lo psiquiátrico o con los hospitales especiales. Sí, también la fabricación de esta... Incluso utilizo la palabra mito, de este mito respecto de lo que es la sociedad de los Estados Unidos, tomando en cuenta esto que nosotros estamos mostrando, ¿no? Porque al fin y al cabo sí es una sociedad muy desarrollada y hay gente que vive muy bien, pero hay como una construcción a través de lo cultural, y esto también hemos tenido invitados que han hablado de esto en más de una oportunidad, una construcción a través de lo cultural, de las películas, de las telenovelas, de una sociedad que vive en alegría, pero por el otro lado tenés todo este fenómeno de una violencia y una sociedad muy enferma por estos altos grados de violencia. Hemos hecho también informes sobre la cantidad de presos que hay en los Estados Unidos, creo que son más de 2 millones de presos, creo que tienen el índice más alto, no recuerdo exactamente. Creo que sí. El índice más alto de presos del mundo. O sea, son como muchos elementos que son muy fuertes. Y un pueblo con una relación con las armas muy especial, ¿no? Cada vez que aparece Clinton, recuerdo que en algún momento lo intentó, Obama, cada vez que aparecen estas matanzas masivas, el intento de arreglar o de reducir la aportación de armas realmente les resulta imposible a los presidentes hacerlo. Bueno, hablando de presidentes, creo que fue el expresidente Zedillo de México que le pidió por favor a los Estados Unidos que limiten el tema de las armas porque entraban por la frontera. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Félix en nuestro 10º aniversario. Hola, Félix. ¿qué tal, ¿Cómo le va, ¿qué tal, Félix? Pedro? Muy buenos días. Bueno, muchísimos mensajes, claro, están estos 10 años de Visión 7 Internacional. Permítanme recordar a un colega que empezó siendo el locutor de este programa, a Arturo Varela, que hoy ya no está con nosotros, pero que siempre lo recordamos, por supuesto, por haber pasado por aquí, como tantos otros. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se siguen comunicando al 0800-444-1777, 4535-0709. Desde Paraguay nos mandan saludos Hugo Ruiz Díaz y Fátima Ralo, muchísimas gracias para ellos. También se comunicó con nosotros Pascual García de Versalles, Pedro, un televidente que tiene 84 años, que nos sigue todos los sábados. Dice que hace poquito se compró el televisor HD y que usted sale mal, dice, sale muy avejentado, me dijo. Eso dice Pascual García. Dice Pascual, exactamente, bueno, Pascual García. No lo creo. Que vuelva al otro televisor, entonces. No, le voy a decir que sí. ponga el blanco y negro. Me dijo que el HD no lo favorece. Bueno, yo veo Visión 7 Internacional, es la red social Facebook, binter7@gmail.com. Perdón, b7inter@gmail.com. Tiene razón, usted me confunde. Y es el mail. Bueno, les recordamos que siempre ponemos a consideración de todos nuestros televidentes una especie de excusa, si se quiere, para que nos llamen, para comunicarnos. Ponemos al aire algunos datos de una incógnita a la que ustedes tienen que decirnos de quién se trata. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer dato de nuestra incógnita de hoy. Nació en febrero de 1939, el año del nacimiento de Pedro Brigger, en Washington nació este señor, pero pronto su familia se mudó a los suburbios de Tacoma, en Maryland. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Primera pausa en esta emisión especial a las 12 de Visión 7 Internacional. Vamos a estar hasta las 13 en la televisión pública. Nos vamos a ir a la pausa, decíamos, pero no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. El drama de los refugiados. Europa no encuentra respuestas a la demanda de miles de migrantes que desesperadamente buscan asilo en el continente, huyendo de guerras y conflictos. Todo esto y mucho más, si lo contamos luego de la pausa, como siempre aquí, en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.